Muy buenos días, público. Presentamos al siguiente expositor, que es Roosevelt Moyo Guzmán, que es una persona que ha escrito que ha investigado sobre el campo del andinismo. Un expositor que nos habla, que tiene su libro, que nos habla sobre el misterio de los incas. Sin más preámbulos, presentamos al investigador Roosevelt Moyo. Mm, Buenos días. Como estaba diciendo, yo soy investigador de la cultura andina. Yo más que nada me centro en otro enfoque, que es abarcar la cultura andina a partir del análisis del idioma, ya que he visto que casi nadie hace eso, ¿no? O sea, sí, los expositores han citado bastantes palabras quechuas, aymaras, pero ahora les voy a mostrar, ¿no?, mi planteamiento. Pues, Eh, Vamos a hablar de la cosmovisión andina, pero desde un enfoque etimológico, lingüístico, filológico. Ya, a ver, lo que está diciéndoles es esto. Lo que les está diciendo, ¿no? La forma de interpretar el pasado andino, hay varias fuentes que son la historia, la arqueología, la antropología, ¿no? Que unos se basan en documentos, otros se basan en restos arqueológicos y otros en el estudio de las tradiciones orales, ¿no? Los mitos, leyendas. Pero hay una carrera que casi no se conoce acá en el Perú, creo que ninguna universidad la enseña acá en este país, que es la carrera de filología. Esta carrera consiste en analizar los idiomas antiguos, las escrituras antiguas, decodificarlas. Y un ejemplo para que entiendan en qué consiste la filología es, por ejemplo, cuando decodificaron los jeroglíficos egipcios. ¿No? En ese tiempo, en esa época, los jeroglíficos eran un misterio porque nadie podía traducirlos. Hubo varios intentos, pero no tuvieron éxito, hasta que llegó un filólogo políglota, lingüista, Jean-François Champollion, ¿no? Él era francés. Él aplicó la filología y también aplicó sus conocimientos en todos los idiomas que él manejaba, ¿no? Él se especializaba en idiomas antiguos y él comparó, por ejemplo, los jeroglíficos con la escritura china antigua. La escritura china antigua eran ideogramas. ¿Cuál era el problema? Porque los jeroglíficos egipcios, a diferencia de nuestra escritura alfabética, que se basa, ¿no?, en letras, los jeroglíficos no son letras, son ideogramas, son figuras de animales, personas, que en su conjunto forman ideas, conceptos, ¿no? Y él, aplicando esta filología, es que logró traducir los jeroglíficos egipcios, ¿no? Ese es un ejemplo de que la filología sirve de eso, ¿no? Es más o menos lo que yo aplico para entender la cosmovisión andina, ¿no? Es mi método, porque lo que está diciendo que, o sea, no hay una forma 100% fiable de cómo poder hablar con un inca directamente y preguntarle cómo pensaba en esa época, ¿no? Y pienso que lo que sí se ha logrado mantener desde esa época, porque no saben, ¿no?, que ya actualmente no hay, oficialmente no hay gente que sepa leer los quipus o que sepa cómo moldear las piedras como lo hacían en el tiempo de los incas. Pero lo que sí se ha conservado es el idioma, ¿no? El quechua, el aymara, el puquina. Entonces, ese es mi método. Entonces, entendiendo el idioma quechua, eso que pienso que es una buena forma de poder entender la cultura andina, ¿no? De un modo más legítimo, porque lo que hacen ahora son interpretaciones, pero desde una visión ya más occidental, en base a otras reglas, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de ver lo más puro de lo que ellos pensaban. Y lo que estaba diciéndoles, recapitulando, es que la forma de sustentar mi hipótesis, o sea, no es algo que yo me he inventado, sino es algo que sí más o menos se ha estudiado. Por ejemplo, existe la hipótesis de Sapir-Whorf y junto con Framboas nos hicieron un estudio que demostraba que el idioma que uno habla determina tu forma de percibir la realidad, de percibir tu entorno. O sea, que prácticamente que el idioma que tú hablas determina cómo piensas. Entonces es natural pensar que cada país que tiene su propio idioma tiene diferentes formas de razonar. Que cuando uno aprende inglés, español, japonés, es complicado pasar de un idioma a otro, ¿no? Por ejemplo, ellos decían que, por ejemplo, que los esquimales, al vivir en un entorno de pura nieve, tenían más palabras para definir el color blanco. Es una creencia que había en esa época. Y acá, repitiendo, en las tribus amazónicas, hay
a esas tribus en sus idiomas. Por ejemplo, los piraja carecen de palabras para determinar números grandes, ¿no? No pueden contar más arriba de 5. Cuando ponen números arriba de ese número, simplemente dicen muchos. Y muchos pueden pensar que esa es una deficiencia, pero no, lo que pasa es que al no tener números para eso, lo que ha pasado es que estas personas pueden calcular la cantidad desde un punto de vista más, como les diría, es como que si ellos calcularan el volumen de las cosas. Cuando les dan un pez grande, ellos saben exactamente para cuántas personas alcanza sin saber contar números grandes y no fallan. O sea, carecer de esas palabras les ha dado la capacidad de tener una percepción más exacta del volumen de las cosas, ¿no? Otro caso es de los nativos de los Munduruku. En su idioma no existen palabras para los términos geométricos, no hay paralelo, no hay arista, no hay perpendicular, pero aún así han hecho experimentos con personas poniéndoles dos barras, diciéndoles ciertas barras se van a encontrar o no se van a encontrar para decir si es paralelo o no paralelo. Y se han dado cuenta que estas personas calculan perfectamente cuando dos barras van a ser paralelas o si se van si van a converger, ¿no? Y los han comparado con experimentos o sea, han comparado han hecho el mismo experimento con franceses, italianos, y ellos les ganan a ellos, ¿no? Y el último ejemplo es, ¿no?, de los Amondagua, que no tienen sus idiomas, en su idioma no hay palabras para la edad, ¿no? Porque ellos tienen otra forma de percibir el tiempo. Lo que a mí me parece es de que esta teoría de Sapir-Whorf, o sea, la hipótesis de Sapir-Whorf o el relativismo lingüístico, no es aceptada por la comunidad científica porque parece que están como picones, quizás porque esto demostraría que las lenguas nativas de América son superiores a la lógica europea, ¿no? Y eso es algo que se repite constantemente, porque, bueno, prefiero no tocar ese tema. Vamos a pasar a lo que de acá, ¿no? Lo que está diciendo es, hay un estadounidense que dice que el idioma quechua es el único idioma que se centra en el prójimo, pero eso ya se sabía, ¿no? Pero bueno, tenía que decirlo un investigador. El políglota boliviano Emeterio Villamil de Rada, en 1888 publicó su libro La lengua de Adán, donde él proponía que el idioma aymara era el idioma primigenio que había generado a todos los demás idiomas de la Tierra. Y él demostraba esto porque había encontrado bastantes similitudes entre el aymara con el francés, el alemán, el sánscrito, el latín, el español, ¿no? Sí, interesante ese libro. Otro boliviano es el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, quien era un profesor de una universidad allá en Bolivia y, como decía, ¿no?, él se dio cuenta de algo curioso de los estudiantes de origen aymara o que eran aymara hablantes, es que ellos tenían problemas cuando se trataba de exámenes de razonamiento matemático o razonamiento lógico. En esos exámenes de los valores de verdadero o falso, sí, no. ¿Por qué? Porque dice que la lógica de la aymara no es una dialéctica, ¿no?, que con lo que nos han traído de Europa, sino que en la aymara existen tres valores de verdad. Lo que puede decir es el sí, el no y el quizás. Es como que los aymaras piensan en tres dimensiones, ¿no? Y en base a esa lógica, él logró programar un multitraductor, el Atamiri, que podía traducir simultáneamente tres idiomas al mismo tiempo. No es superior al traductor de Google, pero el problema es de que no obtuvo el financiamiento para ese proyecto, sino ahorita estaríamos usando ese traductor. Luego lo estaba diciendo, ¿no?, de la italiana Natalia Rossi di Tarifi, que en su libro América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Ella proponía que los etruscos, que son antepasados de los romanos, eran de origen inca, y ella sustentaba esta teoría en base a la comparación de idiomas, ¿no? Porque se había dado cuenta que el etrusco y el italiano antiguo era bastante similar al quechua y al aymara, ¿no? Eso incluso creó su técnica, que era la lexicogenética, en la cual el idioma puede contar la historia de la evolución humana, algo así, ¿no? Y bueno, después tenemos a Alfredo Torero, que les dije que no, que él es el padre de la lingüística andina, que él se estuvo dando cuenta de varias cosas interesantes, ¿no?, del idioma, encontró similitudes con otros idiomas, es un gran trabajo, ¿no?, de lograr ordenar las variantes regionales del quechua. Y bueno, también no, tenemos a Cerrón Palomino, que más que nada se dedica
a buscar etimologías de la toponimia, pero él se centra más que nada en el puquina. Eso es lo único que no me gusta, porque él da a entender que la aymara y el quechua no sirven. Pero bueno, él se cierra en esa idea de que el puquina es el idioma primigenio de los incas, que es el idioma particular de los incas. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo digo que el puquina sí es un idioma importante, pero decir que solamente lo hablaban los incas, no, no creo esa teoría. No comparto esa idea. Pero bueno. Bueno, lo que estaba diciéndoles ahora es de que lo que yo propongo es que usar el idioma podría ser una herramienta de apoyo para los historiadores, arqueólogos, antropólogos. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si lo van a escuchar de José Antonio del Busto, que es el historiador que publicó un libro de Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía. Yo leí ese libro y en ninguna parte menciona que las islas de la Polinesia, o sea, porque la teoría de esto, ¿no? Es que Tupac Yupanqui llegó navegando hasta la Polinesia. Es en base a crónicas, en base a restos arqueológicos, pero en ninguna parte menciona que varias de estas islas de la Polinesia habían tenido nombres de origen quechua, ¿no? La isla Pucapuca, Rimatara, Apolima, Tupay, Acamaru, Tahuata. Esas palabras pues suenan a quechua, suenan a aymara, lo cual hubiera reforzado su teoría de que sí, no llegaron los incas, porque hubieran llevado su idioma ahí, porque esas palabras no parecen de los polinesios, ¿no? Ellos tienen otros idiomas. Incluso en esas islas hay sitios que se llaman Amaru, Capa, Payas, ¿no? Son palabras quechuas, ¿no? Eso hubiese reforzado su teoría, pero bueno, quizás no conocí el idioma, pero eso le hubiese servido bastante, ¿no? Bueno, ya lo que se trata de analizar los idiomas, cada idioma tiene sus propias características, y yo sostengo de que los idiomas también incluyen su propia lógica de cómo percibir su entorno, incluso tienen cargas religiosas. Por ejemplo, en el inglés, la palabra God, que es Dios, sería afín con la palabra good, que es bueno, en contraposición con evil, malvado, y devil, diablo, demonio, como que para ellos Dios es bueno y el diablo es malo. Imagínense que la lógica fuera al revés, ¿no? Serían tomados por herejes. Otro caso es el de los japoneses. En japonés no hay palabra, ahí digo, mejor dicho, la palabra shi tiene dos traducciones, cuatro y muerte. Y esto lo tienen tan bien marcado los japoneses que en sus ascensores no hay cuarto piso. Esa es una curiosidad de Japón, ¿no? Que ellos evitan a toda costa el número 4, porque piensan que les va a traer mala suerte o que van a morirse, ¿no? Y eso es algo, o sea, es una prueba de cómo es que el idioma puede influir bastante en la cultura de un país, ¿no? Y también me doy cuenta que el idioma, el español, tiene ciertas cargas como negativas, ¿no? Esto una vez lo hablé en un video, que yo tengo un canal de YouTube, eso ya lo voy a decir más adelante, es de que, por ejemplo, existe algo bueno, esto es como una teoría de conspiración, ¿no? Que se llama programación neurolingüística, donde como que programa un país con el idioma. Si dan cuenta, el castellano o el español tiene una carga así medio peyorativa para las mujeres, ¿no? De héroe a heroína, ¿no? La heroína es una droga de perro, zorro, ya saben, ¿no? También se buscan las etimologías de las palabras, por ejemplo, trabajar, la etimología de trabajar viene de tortura, incluso tiene la creencia de que la palabra alumno viene de alumnen, sin luz, sin conocimiento, como, o sea, como decía yo digo, cuando un estudiante deja de ser alumno, ¿no? Y también los gentilicios, ¿no? Las palabras peruano, boliviano, acaban en eso, ¿no? Y otras curiosidades, por ejemplo, en francés es bien curiosa la forma en que cuentan los números, ¿no? Soissons es de 60, soixante-dix es 70, o sea, 60 más 10. 80 es 80, o sea, porque se traduce como 40 por 20. Y 90 es 90, 4 por 20 más 10, ¿no? Es bien complicado, pero ellos lo entienden así. Y en cuanto al quechua, podría decir que hay unas características bien curiosas. Seguramente han notado esto, ¿no? Que los quechua hablantes netos, los quechua hablantes que tengan el quechua como su lengua materna, cuando aprenden el castellano, el español, tienen un problema. Es que no pueden, se confunden con los pronombres. Por ejemplo, no sé si han escuchado decir la mesa, no, mejor dicho, el mesa,
el silla, la televisor. Ustedes lo han escuchado decir eso, ¿no? La gente quechua hablante neta. Es que en el quechua no existen esos pronombres. Eso lo dice el cronista de Garcilaso de la Vega. No, los que saben quechua saben que en ese idioma no hay esas palabras, ¿no? Por eso es que se confunden. Bueno, esas son las cosas que puedo decir sobre los idiomas. Y ahora pues vamos a entrar directamente a lo que es el idioma quechua para... Estas son unas cuantas, como explicar cómo es mi método que he diseñado para poder decodificar las palabras, ¿no? Acá tengo unas cuantas propuestas, que en mi libro tengo más, ¿no? Pero son unos cuantos ejemplos. Una característica del idioma quechua es que es polisémico, es decir, que una palabra quechua puede tener varias traducciones. Por ejemplo, la palabra pacha, solo la palabra pacha puede significar tiempo, espacio, universo, ropa, es en base a crónicas y diccionarios, ¿no? También tomando en cuenta las variantes regionales. La palabra chaca puede ser puente, pierna, dintel, jatay puede ser yerno, comadreja, manta. Una huaca puede ser una deidad, una persona de 6 dedos, o un jorobado, uno con piernas o con labio leporino o piernas torcidas. Otra característica es la metatesis, es cuando el orden de las palabras, no, o sea, el orden de las letras no altera la palabra o el significado, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Huancoiro y Huayronco significa abejorro, y si se dan cuenta tienen las mismas letras. Igual que Achanjaira con Achanjaray, que es begonia, una flor. Toronta con toronja, que es marlo del choclo. Otra característica es que el idioma que hay palabras que parecen estar encriptadas, o sea, resumidas. Porque la palabra tarma originalmente era tarauma, que se fue abreviando a taruma, ¿no? Y quedó en tarma. O tacna, que dicen que antes era tacana. Y en la crónica Copacabana de los Incas mencionan que chulpa en realidad es chuluapu, que se traduce algo así como el dios mestizo, porque chulpa y él lo traducen como gigante, ¿no? En fin, otra característica sería que el quechua es silábico, tiene una lógica silábica. Por ejemplo, algo curioso es que varias palabras quechuas que tienen la sílaba chu evocan a cosas vacías, huecas, ¿no? Por ejemplo, chusaj, que es cero, chuma es insípido, o sea, sin sabor, chumpi, que es, aparte de faja, también significa oscuro, o sea, sin luz. Churu es un caracol hueco, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, que la palabra pa, que está presente en el Aymara, o sea, viene de la abreviación de paya, dos. Esa sílaba aymara está presente en varias palabras quechuas que evocan al número dos. Por ejemplo, pai en quechua es él o ella indistintamente, parece que se refiere a una pareja. Hampi pai significa curar por segunda vez. Chayapai significa regar por segunda vez. Kutapai significa moler por segunda vez. Eso ya no puede ser coincidencia, ¿no? Otra sílaba oculta sería la palabra kiri, que parece que es árbol o planta en general, porque están casi todas las palabras quechuas que evocan a plantas. Por ejemplo, malki es árbol, quintu son 3 hojas de coca, kishwar es un árbol, igual que la quina, y la kiwicha es una planta, ¿no? Y todas tienen esa sílaba aquí. Y una última característica que puedo mencionar es que el quechua es el único idioma que podría concretizar términos abstractos. ¿Qué es un término abstracto? Es algo que no tiene forma, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera dibujen el amor, ¿qué dibujaría? No sabrían qué dibujar. Pero en el quechua parece que sí tienen una forma concreta para simbolizar el amor. La palabra cuya significa amor, pero también significa piedra, es una piedra especial, ¿no? O sea, o sea, sí tienen forma. Y esa característica la he usado para poder generar la escritura inca, ¿no? Bueno, eso es otro tema de investigación, es otro campo, pero también, para que os interesa, he logrado crear esa lógica que me ha permitido darle forma física a varias palabras, ¿no? Y así crear un sistema de escritura ideográfico similar a los jeroglíficos egipcios, y todo eso estaba encriptado en el idioma quechua. Y ahora vamos a aplicar estos métodos a la cosmovisión andina para ver cómo se podría interpretar, ¿no? Porque este es el tema central, ¿no? La cosmovisión andina, pero esta vez enfocado desde el análisis y decodificación de las palabras quechuas aymaras. Por ejemplo, tenemos al cronista García Salavega, que nos explicaba esto, ¿no? Las palabras kapag y wach, que comúnmente la gente traduce diciendo kapag,
eran los ricos, eran los millonarios, los guapchas, eran los pobres. Pero ahí hay un problema, pues si se supone que en el incanato no existía el dinero, ¿cómo es que podría haber ricos y pobres? Es que ahí está el problema, ¿no? O sea, por eso hay esas personas que hablan de comunismo, capitalismo, que los incas eran así, eran así. Creo que ninguno se pone a pensar en ese tema de que los incas no manejaban dinero. Entonces, ¿cómo es que podrían haber ricos y pobres? Entonces, si no había dinero, entonces, ¿cuál era el concepto de riqueza en esa época? Y esto lo explica Garcilaso. Él dice que Capac significa rico, pero no en bienes materiales, sino en virtudes, para hacer el bien, para ayudar a los pobres. Eso era un Capac. Y por su contraparte, Huacha no es pobre, o sea, esa traducción ya es un neologismo, ¿no? Es algo, una traducción que ya lo han adaptado los españoles. Pero originalmente Huacha significaba huérfano. Entonces, parece que ese era el concepto de pobreza en el Canato, ¿no? O sea, esto ya nos da una forma de que a partir del idioma podemos entender cómo pensaban ellos, cuáles eran sus conceptos de las cosas, porque con nuestra visión occidental ya tenemos la idea que es un rico, ¿no? Pero vean la gran diferencia en que hay entre el concepto de un rico para un andino del tiempo de los incas con nuestra posesión actual, porque actualmente un rico puede ser cualquier persona, puede ser un político corrupto y no necesariamente por ser rico va a ser bueno, ¿no? Pero en esta visión andina, un rico es alguien bueno, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Otra, aplicando lo que es la polisemia, tenemos que la palabra orco, aparte de cerro, significa macho, en referencia al varón. Y su contraparte, china, significa hembra, pero también significa hueco. Esto yo lo estoy corroborando con diccionarios, ¿no? No me estoy inventando traducciones. Entonces podemos decir que para los andinos lo masculino es todo aquello que emerge de la tierra, ¿no? Que son protuberancias, y que todo lo femenino es todo lo que ingresa a la tierra, todo lo que está por dentro, ¿no? Eso ya nos da una idea de cómo, lo que es cosmovisión, ¿no? Cómo entender su forma de entender el mundo. Y también se puede entender el quechua por las palabras que no existen. En el quechua, esto lo dijo un quero de allá del pueblo de Queros en Pacuartambo. Él decía que en el idioma quechua no hay la palabra hola, solo hay la yanchu o el imainaya, ¿no? Que es cómo estás, estás bien. Pero, o sea, es como un saludo más fraternal, como que te importa, ¿no? El prójimo, como lo que decía ese estadounidense. No, en el quechua no hay la palabra amigo, solo pai, kepanay, mi hermano y mi hermana, ¿no? Como que es un vínculo más fuerte. En el quechua no hay el chao, el adiós, porque esa palabra adiós tiene una connotación medio negativa, ¿no? Adiós, o sea, como que te vas con Dios, ¿no? Como casi como que quisieran decirte muérete o algo así, ¿no? Pero Tupananchiskama significa hasta que nos volvamos a encontrar, porque ellos querían en el tinku y el reencuentro, porque de alguna forma ellos sabían que se iban a volver a ver, pero si tú le dices adiós a alguien, es como desearle que no lo quieres volver a ver. Muy bien, sigamos. Ahora, en cuanto a la percepción del tiempo, que es otra parte importante de la cosmovisión andina, analizando las palabras quechas podemos entender mejor cómo ellos concebían el tiempo. Por ejemplo, a diferencia del castellano, o la lógica occidental, que el futuro está adelante y el pasado está atrás, analizando los idiomas, van a ver que es al revés. Esto yo lo leí en un libro de Pablo Macera, ¿no? El libro de historia de Pablo Macera. Él traducía la palabra ñaupa como adelante y pasado, y jepa lo traducía como atrás y futuro. Y eso se contrapone totalmente con la visión occidental. Y esto se lo podemos explicar de otro modo, ¿no? Jepa, aparte de... O sea, dígame, ¿por qué para los andinos el pasado está adelante y el futuro está atrás? ¿Cuál es la explicación? Y en el mismo idioma podría ser la clave. Jepa, aparte de atrás y futuro, también significa espalda. ¿Y por qué dirán esto? Porque el futuro es lo que no se ve. O sea, tú no ves el futuro y por eso, y por una lógica, podemos decir que el pasado está atrás, en tu espalda. Por eso tú no puedes ver tu espalda, por eso no lo ves. Mientras que el pasado es lo que sí ves. Muchos dicen, no, no se puede ver el pasado. No, sí se puede ver el pasado. El pasado son tus abuelos, el pasado son los restos arqueológicos, un cementerio, ¿no? Eso es el pasado.
Y parece que esto demostraría que los andinos le tenían más valor al pasado, ¿no? A sus antepasados, que en la lógica occidental, porque para un occidental el pasado es lo que ya pasó, o sea, que ya no va a regresar. Como que el occidental olvida, o sea, quiere olvidar su pasado. Y eso se ve en la política, ¿no? Cuando votan por el mismo candidato que le roba y otra vez, ¿no? Pero en el andino no es así, por eso quizá por ellos, eso explicaría por qué le daban importancia a sus momias, ¿no? Todo eso, porque que tenían un vínculo con el pasado más fuerte. Y esto se explica por el Aymara, ¿no? En Aymara, Naira significa adelante, significa pasado y también significa ojos. Y los ojos están adelante, ¿no? Y tú ves porque tiene los ojos adelante. Y esa sería la explicación de por qué el pasado está adelante y el futuro está atrás. Y esta lógica ayuda a entender un mito, una versión de los hermanos Ayar, ¿no? Que es una de las leyendas que explica la fundación del imperio de los incas, es que en una versión de los hermanos Ayar se menciona que el colibrí, que de aquellos tenían una mascota, el colibrí Inti, y que este colibrí podía ver el futuro y el pasado. Y recién he entendido por qué decían eso, ¿no? El mito no lo explica, pero ellos solo lo mencionan. Parece que la explicación es esta, es que el colibrí es el único ave que puede volar hacia adelante y hacia atrás. Todas las aves en general vuelan hacia adelante, pero el colibrí puede volar hacia atrás. O sea, cuando vuela hacia adelante está viendo el pasado, y cuando vuela hacia atrás está viendo el futuro. O sea, esa sería la explicación del mito. Lo cual demuestra que entender la lógica de los idiomas te ayuda a entender estas cosas, ¿no? Los mitos, la cosmovisión, todo ello. También se dice que el tiempo para los andinos es cíclico. Y esto yo lo encontré en un diccionario del vocabulario políglota incaico del año 1905. Ahí encontré una definición de tiempo, lo traducían como muyun. Muyun también se deriva de muyo, que es, ¿no?, circular, círculo. Se dan a entender, obviamente, que el tiempo es circular. Entonces, que en la visión occidental el tiempo es lineal, ¿no? Bueno, esta es una forma de cómo el idioma ayuda a entender mejor estos conceptos. Siguiendo, otra cosa que he encontrado son patrones que se repiten constantemente en el idioma. Y ahorita vamos a ver por qué estoy poniendo animales acá. Lo que he encontrado es que en la lógica de la Aymara, Quechua, Bukina, hay una asociación simbólica entre las plantas y las serpientes, o sea, los reptiles en general. Por ejemplo, en Quechua, Amaru, aparte de serpiente, significa árbol, es el nombre de un árbol. En Pukina, Chocora es culebra, pero incluye la palabra quechua Cora, que es hierba. Asiru en Aymara es serpiente, pero incluye la palabra Iru, que en quechua es una paja, no la paja brava. Y Koa en Pukina es serpiente, pero en Aymara es el nombre de una planta. O sea, igual se repite, ¿no?, con la palabra iguana, que es de origen quechua, donde igua es una hierba, igual que Jaraigua, que es lagarto, y que tiene, o sea, que se traduciría literalmente como Jaraigua, piel de hierba, ¿no? Esto lo leí en el libro de Solón Palomino, pero él decía que esa traducción era absurda, pero por lo visto hay un patrón ahí, como que lo que es serpiente es planta. Eso van a ver, ahorita les voy a decir para qué sirve saber esto. En su contraparte serían los atributos del felino. Los atributos del felino serían la observación y la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque en la lámina de Santa Cruz Pachacuti, ahí donde se explica lo que muchos dicen la cosmovisión andina, hay el dibujo de un gato que lo llama Kawa, pero Kawa significa en quechua observación, ¿no? En ese mismo dibujo hay otro que la asociación felino, que es Chuquichinchay, que se descompone en lanza y tigrillo. Chachuki, lanza, y Chinchay es tigrillo en quechua. Esta palabra se traduce también como meteoro, ¿no? Y, o sea, cuando un meteoro cae en la tierra, pues crea destrucción, como que hay una asociación del felino con la destrucción. Igual que la palabra oscoyo, que es gato montés, pero se descompone en osco-coyo. Osco es gato y coyo es destrucción, destruir en quechua. Por eso digo que hay una connotación de lo guerrero, pues, con lo felino. Y también podemos ver un poco de cosmovisión acá. Por ejemplo, en Aymara, Titi es gato montés. En Pukina, Titi es sol. Y volviendo a Pukina, Titiki es ojos rojos, ¿no? Ahí está la asociación del felino con los ojos. Ahora van a decir, ¿para qué sirve saber esto? Eso sirve para entender esto.
En la cosmovisión andina, o sea, la cosmovisión parte de saber no, qué está arriba, qué está abajo, qué está delante, qué está atrás. Cuando entiendan eso, recién van a poder interpretar las cosas, porque parece que en los andinos, lo que me he dado cuenta es que ellos le daban forma física a todo. No es como la visión cristiana que no, Dios es abstracto, no tiene forma, es un Dios invisible. Parece que en los andinos es diferente esa lógica. Ellos le daban forma a todo, por eso sus dioses tenían forma física, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. Entonces, en esta lógica tenemos que adelante es, ya dije, no, Naira, que es ojos, y el ojo es un atributo felino, ¿no? Luego, otro atributo felino sería el Masuru, que en Aymara lo traducen como abajo, pero está asociado a lo delante. Y como es adelante, pues se asocia a Naira, que es el felino. Y el Ayauca, que en quechua antiguo es derecha, incluye la palabra Auca, que es el guerrero. Estos tres elementos, o sea, el adelante, el abajo y la derecha, son atributos felinos, son atributos guerreros, que se vinculan a la parte del felino y a lo femenino. En la visión andina el felino es lo femenino y el reptil es lo masculino, ¿no? Y ahí serían otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Jepa, como yo decía, la parte de atrás, espalda y futuro, también es el nombre de una planta, la Kipa, ¿no? Por cuestiones de similitudes fonéticas, es una hierba, entonces si es planta es reptil. Luego, en la izquierda, el Licho, en quechua antiguo es izquierda, pero deriva de la palabra icho, ¿no? Que es la pac. También en otro quechua, ¿no? Yoke, también dicen que es izquierda, zurda, pero también es el nombre de un árbol. Y si es árbol, es reptil. El Karuru, que en Aymara es arriba, y como está asociado atrás, es reptil. O sea, esto ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Que los atributos, o sea, que el felino y el reptil son dos atributos contrapuestos, ¿no? Que llamarían, como en los chinos tienen el yin yang, el tigre y el dragón, los incas tenían el yananti, ¿no? O sea, ellos también tenían una versión del felino y el reptil. Y esos son los atributos que ayudan a entender mejor la cosmovisión andina. Porque el Tahuantinsuyo mismo está regido bajo esa regla, ¿no? Porque si, por ejemplo, si ustedes, alguien que sepa, ¿no? El nombre de los cuatro suyos, la etimología del nombre de los cuatro suyos, Chincha y Suyo era la región del Tigrillo, ¿no? Chincha y Tigrillo, Suyo, región. Joya Suyo sería una encriptación de la palabra Coailla, la serpiente de fuego, la región de la serpiente de fuego. Y esto es un poco más complicado de explicar, pero yo he llegado a la conclusión de que el anti suyo está asociado al águila y el conti suyo está asociado al cóndor. El anti es la región por donde sale el sol, ¿no? El anti. El inti es la región del centro, ¿no? El cenit, y el conti es donde se pone. Justamente el cóndor suele volar al atardecer y el águila suele volar al amanecer. Y todo esto se mezcla en el cosco, ¿no? Que también es una encriptación de coa, osco, coa, serpiente y osco, gato. O sea, todo se explica ahí, ¿no? O sea, el mismo Tahuantinsuyo está regido bajo esas reglas. ¿No? El Hana en la parte alta y el Uri en la parte baja. O sea, con todas estas etimologías, todo esto que he mencionado, se puede entender mejor la cosmovisión y van a ver que todo tiene sentido, porque todo se asocia a animales. Por eso dicen, no, el Hanan Pacha es el cóndor, el Caipacha el puma, el Ucupacha la serpiente. ¿Para qué sirve saber eso? Porque cada animal está vinculado a atributos, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con el totemismo. Es un campo muy interesante, ¿no? Para que puedan entender esto. Y ya para, más o menos llegando al final, en lo que sería la mitología inca, por ejemplo, el Supay dice, no, es el diablo. Pero alguien se ha puesto a buscar la etimología de la palabra Supay. Supay deriva del quechua supa. Supa es sombra. Y Supay sería como el que hace sombra, ¿no? Como algo así como que le a decir que el Supay es el dios de la oscuridad, ¿no? Huiracocha, esta palabra lo traducen como, ¿no? La espuma de mar. Y yo he llegado a la conclusión de que Huiracocha es el nombre de la Vía Láctea. ¿Por qué digo esto? Porque así como actualmente decimos, no, Vía Láctea, ¿cuál es la etimología de Vía Láctea? Es camino de leche. Porque se imaginaban que la Vía Láctea, no, que es una mancha en el cielo, que es un conjunto de estrellas, que se ve prácticamente como una mancha de leche pegada en el cielo. Entonces yo me imagino que en el pasado los incas también veían a la Vía Láctea como la espuma de mar.
¿no? Y eso no solamente lo explico desde un punto de vista etimológico, sino también los mitos dicen eso, que dicen que Viracocha salió del lago Titicaca y creó el sol, la luna y las estrellas. Y es lo mismo que hace una galaxia cuando se forma. Cuando una galaxia se forma, ahí se forman las estrellas, los planetas, es igual, ¿no? Parece que el mito del origen de Viracocha en realidad está describiendo el origen de nuestra galaxia. Es algo muy interesante, ¿no? Y luego, lo que justamente estuvieron, los expositores anteriores estuvieron hablando de la fuerza vital, ¿no? Esa palabra yo lo conozco como el Kamaken. Esta palabra yo le he logrado darle una forma física, asociándolo a la Aymara. Yo también cruzo idiomas, ¿no? Porque en quechua significa una cosa y en Aymara significa otra cosa, pero se vinculan. Es como que el quechua y el Aymara hacen una especie de yanandi, como que se ayudan mutuamente. Entonces, en Aymara, Kamake es zorro, y si lo asociamos al Kamake del quechua, entonces es como decir que la fuerza vital, su forma física, su forma material es el zorro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la cosmovisión, porque el zorro también es un animal importante en la cosmovisión andina. Aparecen varios mitos, en fin. Y ya para terminar, el quechua no solo puede servir para entender la cosmovisión andina, sino también para entender cuestiones de la ciencia. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que el corazón también posee neuronas, y esto parece que los incas ya lo sabían, porque la palabra sonco, aparte de corazón, significa memoria. Eso sale en el diccionario de Diego González de Holguín del año 1608, y también lo menciona el cronista Garcilaso La Vega, cuando sus tíos le dicen, quiero que conserves esto, que lo guardes en la memoria, en tu corazón. Es que ellos dicen que guardar en la memoria, guardar en el corazón es como decir guardar en la memoria, ¿no? Otra forma de demostrar que el idioma quechua es un idioma encriptado, la palabra guaiduro, que es el nombre de un árbol, para mí evoca el significado de la fotosíntesis. ¿Cómo así? Es que, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Es cuando la luz del sol cae en las plantas para generar oxígeno. Ahora, si desencriptamos la palabra guairuru, esta se compone de guaira, iru, uru. Guaira es el viento, que sería el aire, iru, la planta, y uru, la luz del sol en Aymara, ¿no? O sea, como que esa palabra resume el concepto de la fotosíntesis. O sea, para la gente que dice que el quechua es un idioma inferior por no tener términos científicos, no, pues sí tiene, solo que no los hemos decodificado y los explican perfectamente. Y con esto ya podría mostrar totalmente que el idioma quechua es un idioma científico, aparte de cosmogónico, filosófico, también es un idioma científico. Como les dije anteriormente, Pacha significa tiempo, espacio, ropa y universo, ¿no? Garcilaso dice que significa universo, y Pacha es una variante ayacuchana. Pero esto es afín con el concepto de la tela, espacio-tiempo. Esa teoría que dice que el universo se compone como una especie de fibra cósmica que se retuerce, ¿no? Parece que esa palabra pacha resume todo ese concepto científico. ¿Y cómo es que los incas ya sabían eso? ¿No? Porque los incas hablaban este idioma. De igual modo, la palabra calpa, que comúnmente lo traducen como fuerza, pero yo la he encontrado como con la traducción de energía en el diccionario de Jorge Lira, y, y aparte esta palabra calpa incluye la palabra aipa, que es una variante de jalpa, que significa tierra, y la tierra es masa. Entonces, esta palabra calpa estaría explicando la relación entre masa y energía, y es lo mismo que explica la fórmula, esa famosa fórmula de Albert Einstein, que mc al cuadrado, o sea que energía es igual a masa por decir la luz al cuadrado. Entonces, esa misma fórmula está incrustada en esta palabra quechua. Bueno, en mi libro lo explico más detalladamente, pero yo me explico cómo es que conceptos tan avanzados están en el idioma quechua, ¿no? Y bueno, para los que les interesa saber ya más de estos temas, yo tengo estos dos libros a la venta en mi página, donde pueden contactar. En mi libro es Unku, el secreto de los incas, donde yo explico todo lo que les he hablado ahora y más cosas. Me explico mi método que he diseñado para poder decodificar, aprender a decodificar las palabras quechuas, aymaras, ¿no? Y también el otro es el libro de un amigo que es especializado en lo que es la matemática inca. Ahí explica cómo el quipu evolucionó a partir del, mejor dicho, que el abaco evolucionó a partir del quipu, ¿no? Y en ese libro lo demuestra. Los interesados me pueden escribir a estas. Este es mi canal de Facebook, Incari Kama, y mi canal de YouTube, donde yo hago videos sobre estos temas. He subido bastantes videos, y ahí pueden buscar uno de los temas que más les interese.
creo que eso sería todo.